Comencemos por el mandala zodiacal, que es el círculo que todos conocemos, que está compuesto por 12 signos y 12 casas. Los 12 signos tienen 30 grados cada uno. Ahora bien, las casas son 12, pero no son todas iguales. Imaginémonos una pizza. Ese sería nuestro mandala zodiacal. La pizza va a estar dividida en 12 porciones, que no van a ser todas iguales. Va a haber porciones más chiquitas, porciones más grandes. Eso va a ser cada una de las casas astrales. ¿Qué determina el tamaño, la ubicación? Bueno, el instante en el que nacemos, llegamos a este mundo. Es una foto del cielo. Acá estamos para entender, les quiero explicar qué trabaja cada una de las casas. Primero vamos a pensar en los 12 signos zodiacales. Para poder conocer las casas, primero vamos a hacer el orden de aparición de los 12 signos zodiacales. El primer signo es Aries, el segundo es Tauro, el tercero es Géminis, el cuarto signo es Cáncer, el quinto es Leo, sexto Virgo, séptimo Libra, el octavo es Escorpio, el noveno Sagitario, el décimo Capricornio, el número 11 es Acuario y el 12 es Piscis. Teniendo en cuenta este orden de este mandala reposado, en reposo, que es como se lo suele llamar, a partir de acá vamos a empezar a conocer las casas. También hay 12 casas. Cada casa va a tener la energía de su signo, no del signo en el que cae en tu carta natal, sino el signo del mandala en reposo. La casa natal nos va a hablar del escenario donde vas a vivir determinada cosa. ¿Y cómo va a ser ese escenario? Va a tener que ver con la energía del signo. La casa 1 va a tener la energía del primer signo, que es Aries. La casa 1 nos va a estar hablando de la personalidad, nos va a estar hablando de experiencias de destino, nos va a estar hablando del despliegue de energía, de cómo elegimos mostrarnos al mundo, quién soy. Comienzos. Recordemos que estamos hablando de la energía de Aries. La interacción, cómo interactuamos con el medio, la cara que mostramos a los otros. La casa 2 nos va a estar hablando de la energía de Tauro. Entonces nos va a hablar de recursos, nos puede hablar de trabajo, nos va a hablar de los valores, a qué le damos valor en nuestra vida. Como hablamos también de recursos, hablamos de dinero. La casa 3 nos va a estar hablando de la energía de Géminis, nos va a hablar de la comunicación, de cómo nos relacionamos con los otros, con nuestros pares, con los hermanos, con los amigos, con los vecinos, de aprendizajes, del estudio, de querer conectar una cosa con la otra. También nos va a hablar de viajes, pero viajes cortos, porque para viajes largos hay otra casa. La experiencia en el estudio, por ejemplo, la experiencia escolar, el desarrollo del lenguaje, cómo hablamos, cómo nos comunicamos. La casa 4 nos va a hablar del cuarto signo, que es Cáncer, que tiene que ver entonces con temas familiares, con temas de pertenencia, de dónde nos sentimos cómodos y cobijados, de nuestro árbol familiar, de nuestros ancestros. Como también habla de la familia, también habla de lo familiar, lo que para nosotros es familiar, es conocido, y elegimos quedarnos ahí a veces porque está muy cómodo y ya nos estaríamos yendo al detrimento. Tiene que ver con lo emocional, con el amor maternal, con cómo gestionamos estas emociones. La casa 5 nos va a estar hablando de la energía del quinto signo, que ¿cuál es? Leo. Entonces nos va a hablar de la creatividad. Como creatividad nos va a estar hablando de los hijos, pero también creatividad en otros aspectos de la vida, nuestra conexión con nuestro corazón, cómo nos entregamos a los otros, va a tener que ver también con nuestro brillo, cómo brillamos, por ende con nuestro ego, cuánto ego tenemos, cómo acciona nuestro ego en nosotros. Tiene que ver con quiénes somos, quiénes elegimos ser y cómo elegimos brillar ante los otros. La sexta casa nos va a estar hablando de la energía del sexto signo, que es Virgo. Por ende nos va a hablar de
el trabajo, porque es un signo de tierra, de la salud, de la manera en que nos alimentamos, cómo cuidamos nuestro cuerpo. Nos va a hablar del orden, de la organización, de la sistematización, de la mente analítica, de estar en el detalle, de la humildad. La casa 7 nos va a hablar de la energía del séptimo signo, que es Libra. Entonces nos va a estar hablando del equilibrio, del observar al otro, de traer armonía. Nos habla del matrimonio, nos habla de la pareja, nos habla del socio, nos habla de la belleza, porque está acá Venus. Nos habla de lo justo, esta balanza que justamente busca el equilibrio y la justicia. La casa 8 nos va a hablar de la energía de Escorpio, por ende nos va a hablar de esta pulsión de poder, esta energía que nos lleva a esa muerte y transformación. Nos habla de la destrucción, de la alquimia, del poder transformador, del poder sexual, de la conexión con el dolor, porque nos vamos a lo más profundo. Nos habla del otro, de la pareja, pero en este caso ya hay una fusión con la pareja. Por ende también nos habla de los recursos de la pareja. Nos puede estar hablando también de herencias. La casa 9 nos va a hablar de la energía de Sagitario. Por ende, ¿qué temas va a tratar? Tema de viajes, viajes largos, estudios, por ejemplo, estudios universitarios. Nos habla de la expansión. Nos habla de la síntesis, de la apertura espiritual, de la conexión con nuestra vocación, la relación con nuestros maestros, ser alumno, la expansión de la conciencia, el compartir los conocimientos. La casa 10 va a tener la energía de Capricornio. Por ende, ¿qué va a tratar esta casa? Temas de trabajo, cómo nos mostramos a la sociedad, mandatos familiares. Nos va a hablar de madurez, de límite, nos habla de la autoridad, nos habla del crecimiento, de los logros sociales, el sostén paternal, porque tiene que ver con el padre, tiene que ver con el límite, tiene que ver con la maduración, con la madurez. La casa 11 va a tener la energía de Acuario, por ende va a ser una casa que represente toda la parte creativa, nuevamente, pero crear desde la innovación, desde lo nuevo, la libertad, la mutación, el cambio, lo nuevo. Una mente muy inventiva. Relacionarse con grupos sociales, pero diversos. No algo homogéneo, sino que es más heterogéneo. Y mucho compromiso social. Estos temas trabaja esta casa. Y la última casa, la casa 12, tiene la energía de Piscis. Es todo y es nada. Piscis es el último signo, por ende habla de la fusión, de la disolución. Nos habla de nuestras emociones, de la espiritualidad, del perdón, del sacrificio. Nos habla de las fantasías, de los sueños. Quizá es la casa más difícil de explicar. ¿Por qué? Porque así es Piscis, es el océano, es una gota de ese océano, contiene a todo el océano. Una gota de esta casa contiene al resto de las casas, al resto de los arquetipos. Por eso se conecta tanto con el inconsciente propio y el inconsciente colectivo. Ahora ya conoces que trabaja a grandes rasgos cada una de las casas y en grandes rasgos cada uno de los signos. Si no te acordás qué casa hay, esta casa, qué pasa, cómo hago, bueno, recordá, si es la casa 5, ¿cuál es el quinto signo? Ah, es Leo. Bueno, utilizas la energía de Leo para llevarlo a la casa. Y te recuerdo, cada casa va a hablar del escenario donde se va a celebrar esta obra de teatro en base a ¿qué? Al signo donde esté la casa y a los planetas que estén presentes en esa casa. Entonces, los planetas marcan el qué va a suceder. Por ejemplo, Marte es el planeta de la acción, va a haber acción, puede haber una discusión, puede haber energía de hacer, de ir. ¿Cómo va a suceder? Lo va a determinar el signo donde esté, por ejemplo, Marte. Si está en Tauro, bueno, va a tener que ver con los recursos, con el trabajo, con el dinero. ¿Y dónde va a suceder eso? Va a ser la casa donde haya caído este signo con este planeta. Por ejemplo, la casa 7.
Entonces la casa 7 nos habla del otro, nos habla del socio, nos habla de la pareja. ¿Qué, cómo y dónde? Ya conoces lo más básico para ir comprendiendo un poco de qué te habla tu carta natal.